Amigos Vintage, llevaba tiempo sin sacar vídeo, así que no me voy a enredar y vamos directamente al grano. Os dejo con la segunda edición de Equipos de Primera, uno de esos vídeos en los que recordamos a aquellos equipos que durante la década de los 80 y 90 estuvieron en la máxima categoría y que ahora, por diversos motivos, están muy lejos de reverdecer esos éxitos. Así que sin más preámbulos, en los años de gloria, Equipos de Primera, volumen 2. El Extremadura fue el club de fútbol de la ciudad de Almendralejo. Llegó a disputar 2 temporadas en primera división a finales de los años 90, pero una cadena de problemas económicos condujo a su desaparición en 2010. Debutó en la máxima categoría en la temporada 96-97 de la mano de un clásico, Josu Ortuondo. Sin embargo, no fue el debut soñado ni mucho menos, ya que tras los 19 primeros partidos, tan solo pudo ganar uno. Fue al Real Zaragoza por 2-1 en el estadio de Almendralejo. Pero después de una nefasta primera vuelta en la que tan solo pudieron ganar 3 partidos, la cosa cambió en parte gracias a los fichajes de invierno. Hablamos de los argentinos Walter Silvani, José Basualdo y Navarro Montoya. Lamentablemente se quedaron a un solo punto de la promoción. A pesar de todo, aquella temporada ni Real Madrid ni Valencia pudieron con los extremeños. En la 98-99 y de nuevo ya en primera, el Extremadura tuvo otra vez muchos problemas para eludir el descenso. Acabó la liga en zona de promoción, donde perdería por 2-0 los 2 encuentros frente al Rayo Vallecano. De esta manera, el conjunto volvía a descender a segunda división. Sin embargo, los de Almendralejo se dieron el gustazo de derrotar a Valencia por 1-0 en casa, con un solitario gol de Toril, y al Atlético de Madrid por 2-1. José Mari adelantó a los rojiblancos y Félix y Duré hicieron la machada de aquel conjunto que aquella temporada estuvo dirigido por un jovencísimo Rafa Benítez, casi nada. La Unión Esportiva Lleida es otro de los clubes que estuvieron en primera durante la década de los 90 y que ahora, lamentablemente, han desaparecido. Los ilerdenses fueron, después del Real Valladolid, el segundo equipo que consiguió subir a primera en su debut en la División de Plata. Eso fue en 1950, aunque solo aguantaron una temporada. No volverían a primera división hasta la campaña 93-94 y lo hizo con una renovación total de la plantilla. La mitad del equipo que ascendió fue traspasado y en su lugar llegaron jugadores cedidos, descartes con experiencia en la máxima categoría y estrellas internacionales como Milinkovic o el delantero Søren Andersen. Pese a la mala temporada, el Lleida dio 2 sorpresas al vencer a los principales equipos de la Liga Española. Los ilerdenses ganaron el 21 de noviembre de 1993 al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou por 0-1 con un solitario gol de Jaime Quesada a 5 minutos del final. El tanto, una maravilla, una soberbia vaselina. El 6 de marzo de 1994, el Lleida ganó al Real Madrid por 2-1. Parés adelantaba a los catalanes en el minuto 19. Hierro empataba el choque 2 minutos después y el delantero Søren Andersen en la primera parte, a la media hora, sentenciaba el choque 2-1 para sorpresa de todos los allí presentes. El Mérida fue el primer equipo extremeño que jugó en primera división. Hizo su debut en la temporada 95-96 y regresó en la campaña 97-98, pero en ambos casos descendió al año siguiente. Para afrontar su debut en primera en la 95-96, en la famosa Liga de los 22 clubes, el equipo remodeló por completo el campo y la plantilla
de la mano de Sergio Kresic, fichando a jugadores como David Pirri, Simbal o Kiko Martín. En su primer año, el Mérida logró plantar cara al Real Madrid y Barça rascando sendos empates. Frente a los blancos lograron un meritorio empate a 2 jugando en casa. Y frente a los catalanes, la sorpresa la dieron en el Camp Nou, donde también rascaron un empate a 2. Tras un año en segunda, el Mérida regresó de nuevo a la máxima categoría. El fichaje más mediático fue el guardameta Mono Navarro Montoya, procedente del Extremadura. Ya a él le siguieron Pablo Alfaro, Marcos Martín, Cortés, Juan Sabas y Dimitri Radchenko. Además llegaron como figuras emergentes 3 argentinos con experiencia internacional en la selección sub-20. Hablamos de Leo Biagini, Iván Gabrich y Leo Franco. El cuadro blanquinegro tuvo una buena racha a mitad de la temporada, ganando a Real Madrid, Atlético de Madrid y Valencia. Ahí es nada. Incluso llegó hasta los cuartos de final de la Copa del Rey, pero al final sus resultados empeoraron y se hundieron hasta la penúltima posición, descendiendo de nuevo para no volver a regresar jamás. La entidad desapareció el 1 de septiembre del año 2000 debido a la gran cantidad de deudas que acumulaba durante sus años en la Liga de Fútbol Profesional. Su sucesor fue el Mérida Unión Deportiva, creado a partir del antiguo filial. Para encontrar el debut del Murcia en la máxima categoría del fútbol español tenemos que ir hasta los años 80. Hasta 6 temporadas se mantuvo en la élite con varios descensos y ascensos de por medio. Fueron sin duda los años dorados de los murcianos con varias victorias sobre Real Madrid y Barcelona en su haber. Destaca también la mayor goleada conseguida en primera. Fue al Real Zaragoza en la Romareda en la temporada 80-81. 1-6, casi nada. Tras un largo periplo por la segunda división, en 1998 el empresario Jesús Samper se hace con la mayoría de las acciones y en 2003 regresan a primera. Aquella temporada terminó último, pero se dio el lujo de vencer al Real Madrid. Luis García hizo doblete para los murcianos, nada más empezar el partido en el minuto 2 y en el 32 de penalti. Y ya cuando el partido agonizaba, Guti, en el minuto 90, acortaba diferencias, aunque de manera estéril. Los años 70 fueron sin duda los mejores para la Unión Deportiva Salamanca. Debutó en primera en el 74 y disfrutó de grandes temporadas que a punto lo llevaron a jugar competición europea y clasificarse también para una final de Copa. Los de Alessandro, Tomé, Bustillo o Rezza hicieron que Real Madrid y Barcelona mordieran el polvo en más de una ocasión frente a los charros. Después de aquella década prodigiosa, el Salamanca deambuló por segunda y segunda B durante 11 años, hasta que en el verano del 94 confirmó su regreso a la élite, en una épica promoción frente al Albacete. Después de aquello, fueron 3 años con los más grandes con un descenso de por medio. Sin duda la temporada 97-98 fue la mejor de las 3.
el Salamanca firmó una temporada con goleadas increíbles y se confirmó como el matagigantes de la categoría, con auténticas goleadas a Barça, Atlético, Deportivo y Valencia, entre otros. Para recordar la victoria por 4-3 frente al FC Barcelona en una mítica Noche de Reyes. Los catalanes comenzaron adelantándose con un tanto de Sonny Anderson en el minuto 12. Pablo Cegarra, en el 43, empataba el choque para los charros. Sin embargo, el Barça iba a apretar el acelerador. Luis Enrique en el 50 y Giovanni en el 68 ponían tierra de por medio. 1-3 para el Barcelona y llegamos al minuto 80. En ese momento, César Brito recorta distancias. Iba a ser de nuevo César Brito, 3 minutos después, el encargado de empatar el choque. Cuando todo parecía sentenciado y la machada ya terminada, nada más lejos de la realidad. Minuto 87, Walter Silvani firma un golazo y desata la locura en el graderío. Pero amigos vintage, en la vuelta, el Salamanca volvió a derrocar, y de qué manera, al FC Barcelona. En el Camp Nou, 1-4. Walter Silvani en el 18, Pauleta con un doblete en el 52 y en el minuto 55, y César Brito en el 72 ponían patas arriba el feudo blaugrana. El gol del honor del FC Barcelona lo marcó Jofre y tuvo que esperar hasta el minuto 89. El encuentro frente al Atlético de Madrid también fue de traca. Comenzaron adelantándose los colchoneros en el minuto 11 con gol de Cristian Vieri. Sin embargo, un doblete de Popescu daría la vuelta al encuentro en el minuto 30. 2-1 de momento para el Salamanca. 10 minutos después, de nuevo Vieri ponía las tablas en el marcador. Silvani en el 47 volvía a adelantar a los charros y Gabriel Popescu en el 74 prácticamente dejaba sentenciado el choque. 4-2. Sin embargo, de nuevo Vieri, esta vez con un doblete en el 82 de penalti y en el 84 empataba el encuentro. Y ya cuando el partido agonizaba en el 89, Edu Alonso firmaba el definitivo 5-4. Pero la verdadera fiesta se la dieron frente al Valencia, 6-0, un set, con goles de Sito, Marcolana, Rogerio, Pauleta y Silvani. Enfrente el Valencia de jugadores como Amadeo Carboni, Anglomá, Mendieta, Milla, Farinós o el Piojo López, entre otros. En 1999 se acabó el sueño y el Helmántico no volvería a disfrutar de tardes como aquellas. El 18 de junio de 2013, a la Unión Deportiva se le terminó apagando la luz. El Real Oviedo es otro de los clubes históricos de nuestro fútbol. Los asturianos han estado en la máxima categoría un total de 38 temporadas. Las mejores clasificaciones del Oviedo en primera fueron en las temporadas 34-35 y 35-36, logrando 2 terceros puestos y alcanzando las semifinales de la Copa de España. En aquellos años se hicieron famosas las delanteras eléctricas, hasta 3 distintas, con jugadores como Casuco, Gallard, Lángara, Herrerita o Emilín, entre otros. Durante la década de los 50, el Oviedo fue un equipo ascensor, mostrando una gran irregularidad. A principios de los 60, los asturianos regresaron con fuerza a primera, logrando otro tercer puesto en Liga en la temporada 62-63. Después, más inestabilidad con ascensos y descensos hasta que llega el año 1989. El Oviedo asciende tras ganar la promoción al Mallorca y comienza la segunda época dorada de los Carballones. En su regreso ganan el primer derbi asturiano en primera división desde hacía 13 temporadas. El resultado, Real Oviedo 1, Sporting de Gijón 0, gol de Tomás. Aquella temporada también arrollan en casa al Atlético de Madrid por 5-2. Comenzaron adelantándose los madrileños con gol de Baltasar. Sin embargo, De la Torre empató el encuentro rápidamente. A partir de ahí, vendaval Carballón.
Hicks, Vargas y un golazo de Tomás ponían el 4-1. Manolo maquilló el marcador 4-2 y finalmente Julià estableció el 5-2 definitivo. Durante aquellos años pasaron por el Oviedo jugadores como el mítico Carlos, Ojankovic, Lakatos, Yerkan, Jokanovic, Prosineski, Rivas, Sarriugarte, Cristóbal o Mora. Y salieron otros grandes cracks de la cantera como Armando, Manel y Oli. Los entrenadores que mejor rendimiento lograron sacar al Oviedo fueron Javo Irureta y Radomir Antic. En la temporada 90-91 el Real Oviedo acaba sexto y se clasifica para la Copa de la UEFA. Curiosamente, el Sporting de Gijón también se clasificó aquel año, la única vez que los dos equipos asturianos coincidieron en competición europea. El Oviedo se enfrentó en primera ronda al Génova. En el Tartiere los azulones ganaron con un solitario gol de Mango. Sin embargo, en la vuelta todo cambió. En el minuto 20, Thomas Scurabi adelantaba al conjunto italiano. Sin embargo, 13 minutos después, Carlos establecía la igualada. Nos vamos ya a la segunda parte. En el 72, Caricola establecía el 2-1. Con este resultado, el Oviedo se clasificaba. Sin embargo, el destino quiso ser muy cruel y a falta de un minuto para el final, de nuevo, Thomas Scurabi volvía a marcar y esta vez sí, mandaba a los ovetenses a casa. La resaca de la eliminación europea se la llevó el Barcelona. Su famoso Dream Team fue derrotado por 1-2 en el Camp Nou. En el minuto 29, Jordi Viñals sorprendía a todos adelantando en el marcador al conjunto ovetense. Carlos, en el 41, establecía el 0-2 y antes del descanso, Julio Salinas recortaba distancias, aunque el marcador ya no se movería. 1-2 para el Oviedo. Pero esta no fue la única vez que el Oviedo derrotó al Barça. En la 89-90, en el Tartiere, 2-0, con goles de Sarriugarte y Gorriagán, ambos en la primera parte. En la 98-99, Oviedo 2, Barça 1, y eso que Rivaldo comenzó adelantando al FC Barcelona en la primera mitad. Sin embargo, a falta de 5 minutos para el final, Fabio Pinto y un autogol de Mauricio Pellegrino desataron la locura en el Tartiere. En la 99-2000, Oviedo 3, Barça 0. Deli Valdés comenzó adelantando al conjunto Carballón en el minuto 32. Nos vamos ya a la segunda parte. Pompey en el 55 anotaba el 2-0 y a falta de 10 minutos para el final, Deli Valdés marcaba el doblete de la tarde, 3-0 para los asturianos. El Real Madrid también lo pasó mal en el Carlos Tartiere. En 1992, un solitario gol de Lakatos ponía la liga patas arriba en el último minuto del encuentro. Oviedo 1, Real Madrid 0. En la 94-95, Oviedo 3, Real Madrid 2. Antonio Rivas en el minuto 6 adelantó al Oviedo. Sin embargo, en el 42, Hierro empataba el choque de penalti. Nos vamos al segundo tiempo, doblete de Rivas en el minuto 51. Luis Enrique volvía a poner las tablas en el minuto 60. El bueno de Luis Enrique antes de ser persona non grata en el Bernabéu. Y a falta de 2 minutos para el final, Carlos, quien si no, leyenda carballona, establecía el 3-2 definitivo. Y una temporada después, en la 95-96, esta vez el Oviedo tomó el Santiago Bernabéu. Zamorano inauguraba el marcador en el minuto 2 con un tempranero gol. Sin embargo, 5 minutos después, el canterano Oli empataba el encuentro. De nuevo, Iván Zamorano en el 29 ponía por delante al Real Madrid y de nuevo, Oli parecía un duelo fratricida entre ambos arietes. Esta vez en el 43 empataba el encuentro 2-2, todo en la primera parte. Antonio Rivas establecería el 2-3 definitivo en el minuto 47. A partir de la temporada 95-96 se empieza a luchar por evitar el descenso, a pesar de que en el Oviedo había grandes jugadores de nivel mundial como Onopko, Duboski, Paulo Bento o el propio Deli Valdés del que hemos hablado anteriormente. La temporada 2000-2001 comenzaba en un nuevo estadio, con la vuelta al banquillo de Radomir Antic, pero con el mazazo de la trágica muerte durante las vacaciones de Peter Duboski. Aquel año se consumó el desastre y el Oviedo descendió a segunda.
A partir de ahí, el Real Oviedo entró en una grave crisis institucional y deportiva que lo llevó hasta tercera división y a punto estuvo de hacerlo desaparecer. Sin embargo, como el ave fénix, resurgió de sus cenizas y ahora lucha por ascender a primera. ¡Suerte, Carballones!